El fantasma errante. ¿Y quieres contarnos un relato? Claro que sí, es un poquito largo porque sí me gustaría pues platicarles todo lo que me pasó en el transcurso de todo ese tiempo donde empezamos a ver cosas que no nos gustaron pues a mí y a mi familia. A ver, platícanos, Mari, ¿de qué Eh, se trata? hace un poquito más de 10 años, Sí. anteriormente yo vivía en un departamentito que mi mamá me había heredado pues. Sí. Ahí vivíamos mi esposo, mis 3 hijas y mi niño el más pequeño. Todo empezó a suceder, de repente empezaron a pasar cosas muy extrañas porque tenía a mi niña como de la edad de 7 años más o menos, la más pequeña de las mujeres. Ella en la noche de repente se levantaba dormida entre 11 y 12 de la noche, que normalmente nosotros nos dormíamos como a las 10. Sí. Ella le gustaba mucho pararse en el espejo y hablaba sola, dormida. Empezaba a decir cosas sin sentido y pues yo me despertaba, la escuchaba porque todos dormíamos en un cuartito y la única que dormía aparte era mi hija la mayor, que ya era pues una señorita, una adolescente. Ella la dormíamos en la sala, afuera de la recámara. Entonces, a mí lo que se me hacía raro era porque siempre se inclinaba hacia el espejo. Un día me dice una amiga, porque yo le platiqué que empecé a notar esos comportamientos de mi hija, y me dijo, pues entonces escóndele el espejo. Entonces yo lo que hice fue esconderle el espejo. Y ya de repente se empezó a volver a levantar y yo veía que ella buscaba el espejo. Sí. Y como vio que no lo veía, pues ya iba y se acostaba y se dormía. Entonces yo ya no quise hacer eso de dejar el espejo puesto, ya mejor lo tenía escondido, me daba hasta mi miedo. Con el tiempo empezó a pasar que un día estaba yo lavando mis trastes, eso pasó en pleno día. Sí. Yo lavo mis trastes y al final de lavar los trastes, la última cacerola que me quedaba la embroco encima de donde están todo mi escurridor. Y me voy y me pongo a ver una novela que estaba en ese entonces muy de moda. Me siento y yo de reojo veo a mi hija que sale del cuarto y veo que estira la mano así hacia un lado de donde tengo mis trastes, sí, como si golpeara la cacerola que yo había puesto, y la cacerola sale volando así, porque para esto das vuelta y entras al baño, ¿verdad? Sí. Entonces yo le grito, oye, ¿por qué hiciste eso? O sea, le dije su nombre, le dije, ¿por qué hiciste eso? Y me contesta del cuarto, ¿qué hice? O sea, yo me sorprendí y le dije, ¿no acabas de salir y acabas de tirar la cacerola? Dice, ¿sí? No, yo no he salido del cuarto. Y yo me quedé así, espantada, porque dije, pero pues si yo clarito la vi que ella salió y estiró la mano así, como si la aventara Y ya me levanté la cacerola y pues la enjuagué y la volví a poner donde estaba, pero sí me quedé con eso. Dije, oye, qué raro, ¿no? A ver, María, aquí, ¿sí? ¿La viste completa o nada más el brazo? No, vi su silueta, o sea, como si hubiera sido ella, o sea, okay. Estaba yo viendo la novela, o sea, de reojo veo que ella sale, sí, y clarito vi su mano, así como la estiró y la cacerola. Y mi niña, la más chica, estaba así como afuera porque salías a un patio. Ella estaba jugando allá y ella me dijo, clarito, yo también vi cómo la olla salió volando, pero yo no vi a nadie. Dice, sí, ella que ya no vio a nadie, ella nomás vio que salió la cacerola. Así quedó. Pasando los días, mi esposo me dice, oye, dice, el otro día tuve un sueño muy feo. Dice, soñé a una mujer. Dice, muy feo porque el sueño era de que ahí donde yo trabajo, ella bajó unas escaleras de espaldas, o sea, de arriba hacia abajo, pero de espaldas. Sí. La bajó así, volteando hacia el revés. Dice, y me dio bien mucho miedo, dice, porque se me quedó viendo. Dice, y él me dijo así. Y ya el otro día, sí, que me había platicado eso, se va a su trabajo.
él trabajaba en la obra en ese entonces, estaba poniendo pues como una bóveda. Y en ese mismo bóveda estaba él parado y no sé qué pasó, que se desplomó la bóveda y quedó colgado sobre las escaleras donde dice que ella vio a esa mujer. Llegó así todo raspado y todo. Así quedó. Sí. Yo ya no le dije nada. Sí. Pasaron los días y después de estar dormido, yo lo empiezo a ver así moverse, como que le hacía así, así, y y moviendo las manos y los pies, pero así. Y yo pensé, dije, tiene una pesadilla. Sí, sí. Lo muevo y le digo, oye, ¿qué tienes? Y ya me dice, ay, dice, qué bueno que me despertaste, ya me llevaba ahí. Y yo le dije, ¿quién? Dice, la mujer que vi. Sí. Yo le dije, es que estás mal, le dije, estás alucinando, le dije, no sé qué, le dije, no te estarás drogando, o sea, yo todavía como dudando, ¿no? Sí. Y ya me dice, no, es que te lo juro, dice, ya me llevaba ahí, si no me despiertas me lleva. Uh-huh. Y ya así quedó, ya no le dije yo nada. Pasaron los días y estar dormida también me vuelve a despertar, bien espantado. Sí. Y me dice, acabo de ver a la mujer. Y yo, ¿cuál mujer? Pues la que te digo que sueño. Dice, pero ahora no la soñé. Dice, la vi sentada arriba del ropero. Uh-huh. Le dije, no, ¿cómo crees? O sea, me despierta y prende la luz, pero yo no veo nada. Y lo que sí me di cuenta es que la puerta del ropero se estaba moviendo. Hasta donde vamos ahorita me surgieron, por ejemplo, dudas como si a tu hija no le preguntaste nunca, estando despierta, qué significado tenía para ella el espejo. Es que ella estaba dormida, no. Ella estaba como sonámbula. Sí, pero yo sí le llegué a preguntar. Sí. Y dice que ella no se acuerda de nada de eso. Ah, ok, estando despierta ella no tenía conocimiento nada. Tenía entre 7 años. Ajá, estaba chiquita, como 7 años, y yo sí le he llegado a preguntar y dice que ella no se acuerda de nada. Esta porque mujer... sí, ella sí estaba dormida. Y luego ya cuando los platicas de tu esposo y esta mujer bajando las escaleras de espaldas, me imaginé, no sé si viste la película El Exorcista. Ah, sí, ella va así como agachada, ¿no? Así. Para atrás. Pero la que dice mi esposo iba caminando, pero, o sea, hacia al revés, pues bajando al revés, volteada. Okay. Hacia arriba, pero bajando. Y antes de irnos a la pausa nos quedamos en que ahora a esta mujer la veía en el closet. La vio en un ropero, ajá, sentada sobre el ropero. Y sí vieron cómo se movía la puerta. Tú no viste a la mujer, pero sí viste que se movía la puerta. No, vio, pero ya no, él dice que ya cuando prende la luz ya no la vio, pero yo traía la idea de que él la estaba imaginando. Pero lo que a mí no se me hacía raro es que yo veía como que sí pasaban cosas raras en la casa. O sea, lo que me había tocado a mí. Entonces ya para después, como a los poquitos días de que dice él que vio a la mujer, como mi hija, te recuerdo que te dije que dormía en la sala. Normalmente nosotros siempre en la tarde, bueno, ya tarde noche, nos gustaba trapear y dejar la silla sobre la mesa para que terminara de oler el piso, pero en esa ocasión solo una silla se quedó abajo. Entonces sí. Ella, se duerme mi hija, teníamos para esto una perrita, una chihuahuita, y eran como las 3 de la mañana más o menos, cuando yo escucho que la perrita empieza a ladrar. Esas perritas son bien escandalosas. Entonces, para esto, escucho a mi hija que grita, así con un grito así, ¡Mami! Así, ¿verdad? Y entra corriendo a mi cuarto y se acuesta así en un ladito, hasta se tapa así. Le digo, ¿qué tienes? Dice, hay una mujer sentada en la silla. No, pues nos dimos el parón y corrimos, ¿verdad? A ver, pues dije, ¿qué está haciendo ahí una mujer? Sí. Y no había nada, pero lo que yo veía que la perrita ladraba y ladraba y ladraba la silla. Entonces, mi hija estaba aterrada, o sea, y yo le dije, ¿cómo es que viste una mujer que estaba? Dice, estaba sentada, pero estaba agachada, así, con la cabeza hacia abajo, pero estaba ahí a un lado de donde ella estaba dormida. Entonces yo volteo con mi esposo y mi esposo así bien espantado y me dice, ¿tú le dijiste algo? Me dice a mí.
Le dije, no, yo no le he dicho nada a ella. Le dije, ¿por qué? Dice, no, pues que se haya sugestionado. Le digo, pero la perrita también, porque la perrita le estaba ladre y ladre a la silla. Y ya, pues nos quedamos así, ya no la dejé dormir, ella dormía ya conmigo y él se dormía en el sillón. Pero fue la última vez que que supimos así de lo que estaba pasando. Ya después pasó el tiempo y ya no supimos nada, o sea, ya es como que se calmaron las cosas, pero nunca supimos qué fue lo que realmente pasó. O sea, de repente eso fue lo que me pasó. Todo paró. Ajá. Y es lo que no supimos, o sea, yo también me pregunto qué fue lo que pasó, porque yo platicando así con muchas personas me dijeron que probablemente a mi esposo alguien o sea, una mujer lo estaba acosando a él o algo, o no sé, una presencia, no sé. Sí. Y por eso pasaban cosas en mi casa, pero en realidad nunca quise investigar. Yo mejor me quise quedar así con la duda porque sí me daba miedo. De hecho siempre pues me acuerdo y me daba como miedito todo eso. Claro, y además tu hija también tenía esta percepción, ¿verdad? Sí. Pasaron los años y siguieron viviendo ahí mismo. Ya no, sí, pues un tiempo, ahorita ya no vivo ahí, tengo renta de ese departamentito, pero ya no quisimos vivir ahí. ¿Por esa misma situación? No, fue porque como era solo un departamento chiquito, pues no cabíamos todos, somos la familia grande y pues fincamos un terreno y lo hicimos casa y nos vinimos a vivir a la casa, pero fue por esa razón, pero a mí no sé por qué nos pasó eso, o sea, fue algo que yo no vi, pero me sucedió pues con mis hijas y pues mi hija, la más chiquita, no entiendo por qué también se inclinaba tanto a irse al espejo y hablaba dormida con él. No entendía lo que decía porque era así como un balbuceo que ella tenía, pero no entendía qué era lo que ella quería hacer ahí parada. Acuérdate que los espejos se dice que son portales dimensionales y en cierta manera pues se pueden proyectar energías negativas. Ella, de tus dos hijas, es la más susceptible, la que tiene percepción y por eso yo creo que es la que pudo ver a la mujer o lo del espejo, que tuvo esa etapa, era pequeñita y dice 7 años, ¿verdad? Normalmente es sí, pero a los 4. La más grande fue la que vio a la mujer. Ajá. Ah, o sea, las dos vivieron cosas. Ajá, la chiquita iba al espejo, pero la más grande era la que vio a la mujer sentada, porque yo la separé de la habitación porque como ya es una adolescente, sí. Pues siempre le daba como su espacio. Ok. Por eso ella dormía ahí. Y aquí lo más extraño es por qué de tajo todo se calmó, ya no volvió a aparecer. No, ya no supimos qué pasó, no sé, lo único que sé es que sí me sacó así como de onda todo eso que pasó porque ellos aseguraban ver a alguien, yo no veía a nadie, lo único que vi fue cuando aventaron el sartén y fue todo, pero no, yo a ellos sí los veía que tenían miedo, mi esposo también tenía miedo, porque él en un sueño se lo estaba llevando. Sí, oye, ¿y ustedes tienen alguna creencia espiritual? Anteriormente sí, pero nos salimos porque nos dimos cuenta que era como una secta. Ah, ¿o qué es lo a dónde recurrían? A una iglesia supuestamente cristiana que ahorita actualmente el líder está preso. Es acusado por abuso a menores de edad. Ah, ok, entonces era sí. El mismo tiempo en el que todo estaba ocurriendo, pues ustedes no tenían ese apoyo también espiritual, ¿verdad? No, o sea, en ese entonces estábamos ahí, pero actualmente ahorita ya no, ahorita ya después de lo que pasó ya no estamos en ninguna creencia, se puede decir. Vaya, Mari, una situación bastante fuerte que seguramente tu familia, sobre todo tu esposo y tú, no la van a olvidar, pero pues qué bueno que esto pasó, no tuvo consecuencias mayores, pero a partir de ese momento yo creo que tú estás totalmente convencida de que
este tipo de situaciones existen y pueden ocurrir. Claro que sí, cualquier cosa es posible. Yo ahorita ya creo de todo, que todo es posible. Oye, nosotros te agradecemos, Mari, que te hayas reportado, que te hayas tomado este tiempo y que son muy importantes este tipo de experiencias porque alguien más se puede identificar también con lo que tú viviste y puede estar ocurriendo en otra parte. Claro que sí. Te mandamos pues un abrazo. Gracias a ti que me diste un espacio, gracias igualmente y sigo escuchando su programa. Muchísimas gracias, saludos. Hasta luego, bye. Bye. Hasta luego, mi querida amiga. Vaya que son muchas las experiencias, ¿verdad? Las que ha vivido nuestra amiga. ¿Qué tal? Un saludo a todos los peludomaníacos que nos escuchan por allá. Y bueno, un saludo al señor Nacho, a la señorita Gina. Saludos. Y bueno, quisiera contarles una historia de un suceso que me pasó. Esta historia ya tiene más de 30 años que me pasó, ya tiene bastante tiempo, la verdad. Y bueno, resulta que en aquel entonces yo conocí una señora, la cual después de un tiempo nos volvimos pareja sentimental. Para esto, esta señora, ella tenía, ella ya era una mujer divorciada. Ella tenía una hija de 14 años con la cual vivía y tenía su trabajo, vivía en su casa. Y pues yo por mi cuenta, pues yo vivíamos aparte, vivíamos separados, ¿no? Y a pesar de que cada quien vivía por su lado, pues nos veíamos todos los días, ya que pues vivíamos relativamente cerca, ¿verdad? Entonces, esta señora que les cuento, ella había adoptado un bebito, que desgraciadamente después de un tiempo el bebé pasó a mejor vida debido a que pues el bebé tenía, cuando lo adoptaron, tenía un estado de salud, bastante delicado. Y pues bueno, desgraciadamente el bebé pues pasó a mejor vida, ¿verdad? Entonces, pues debido a esta situación, esta señora cayó en una depresión pues bastante fuerte, la verdad, que le duró pues un buen tiempo, ¿verdad? Entonces ella, buscando la forma de tratar de sanar esta tristeza que ella tenía, este dolor, ella decide acercarse a lo que en aquel entonces ella me dijo que era una iglesia. Entonces empezó a ir a esta iglesia, que a veces la llamaba iglesia, a veces decía que sí iba al templo, y pues empezó a hacerme cuentos y comentarios de este lugar que como que empezaron a inquietarme un poco debido a que pues ella me decía que en ese lugar hacían sanaciones espirituales, hacían varias cosas, ¿no? Que como que, no sé, como que me crearon un cierto tipo de inquietud, ¿no? Hacían desde sanaciones espirituales, creo que sesiones hablaban con muertos. Y me hizo un comentario ella que me dejó pensando mucho, donde ella me decía que tenían ellas unos hermanitos espirituales, que tanto ella como su hija, las dos estaban asistiendo a esta iglesia. Entonces tanto ella como su hija tenían unos hermanitos espirituales, lo cuales creo yo que eran como que personas que seguían en este plano terrenal, pero que ya habían fallecido. Entonces me empezó a contar que su hija, ella tenía, creo que eran 2 o 3 hermanitos espirituales con los cuales ellas podían interactuar. Y, perdón, y ella tenía un hermanito espiritual también que se llamaba Flavio. Y ahora van a ver por qué el nombre de este hermanito espiritual, que como lo llamaba ella, nunca se me olvidó, ¿verdad? Pero bueno, la historia consiste en que una vez ella me cuenta que a su hija, como les decía yo, tenía 14 años, una muchachita ella, un día un hermanito espiritual se le aparece y le dice que pues necesitaba que la acompañara a ella al panteón, ¿no? Entonces ella se va con este hermanito espiritual al panteón y al llegar al panteón le dice de que, en palabras textuales le dice, mira, yo te pedí que me acompañaras hoy aquí a este lugar porque ha llegado para mí la hora de irme, ha llegado la hora de trascender, me tengo que ir
y yo no quería irme sin despedirme de ti. Es mi hora de irme, me tengo que ir. Y se despidió. Entonces dice que este hermanito espiritual se fue caminando entre las tumbas al grado que pues llegó un momento que solamente volteó y con el brazo le hizo una señal de adiós y se desvaneció, se fue, ¿no? Entonces pues me contó esa historia y pues sí, ¿no? La verdad como que se me hizo un tanto como que extraña. Claro. Entonces ya más adelante ella me contó igual. Esto ya le pasó a ella, de que estando ella en su casa un día sola, me comenta, ella estaba todavía muy triste debido a la pérdida del bebé. Entonces dice que empezó a entonar cantos ahí de su iglesia, a donde ella asistía. Empezó a entonar varios tipos de cantos, canciones. Entonces de repente pues, agarró, se levantó, fue a la cocina, trajo unas velas, que por cierto eran velas, de esas velas como flacas, largas, blancas, que generalmente eran las que siempre usábamos cuando se iba la luz. Sí. Fue, agarró, trajo 3 velas, las puso sobre el piso, las prendió, se sentó a un lado de ellas, estaba en su sala, siguió entonando sus cantos, siguió cantando y me comenta que ya después de rato, cuando las velas empezaron a derretirse con toda la cera de la vela que iba escurriendo y llegando al piso, me contó que de repente esa cera empezaron a formarse así como figuritas pequeñas, como si fueran niños, que se levantaron, empezaron a entrelazarse y a bailar alrededor de lo que eran las velas. Ahora sí que bailaban al ritmo de la melodía que ella estaba entonando, ¿verdad? Y que de momento como que levitaban, flotaban, bailaban y se movían, ¿no? Y bueno, ella me contó eso y pues como que sí se me hizo muy extraño, ¿no? Pero ella siempre que me hacía ese tipo de historias como que me las hacía como contenta, ¿no? Y bueno, yo la verdad, yo nunca le dije nada, absolutamente nada, de nada, yo simplemente siempre la escuché, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que realmente sí me causó, vamos a decir que mucho miedo ya después de esto que les estoy contando fue de que, como les contaba yo, ella tenía un hermanito espiritual. Y bueno, un día decidimos salir ella y yo y pues nos fuimos de paseo a un lugar. Entonces llegamos a este lugar, íbamos a pasarnos pues la tarde ahí para quedarnos en ese lugar para regresarnos a la ciudad al siguiente día, ¿verdad? Y bueno, llegamos a un hotel, nos quedamos ya ahí, ya era la tardecita, estábamos conviviendo, una convivencia muy agradable, muy tranquila después de haber paseado ahí, tomándonos un vino, conviviendo, platicando, pasando un momento muy agradable, ¿verdad? Y bueno, de repente me acuerdo yo mucho que ella de momento se levanta así como sonriendo y me dice, ya llegó Flavio, Flavio está aquí, acaba de llegar y está molesto. Ujú. Y pues yo no veía nada, ¿no? O sea, se me hizo demasiado extraño, ¿verdad? Yo no veía nada, sabía lo de su hermanito, no dije nada. Y se fue caminando hacia la esquina, hacia una esquina, así que donde está la salida del baño, donde está el taburete, donde donde se arreglan generalmente ahí las mujeres en el espejo y todo, ¿no? Sí. Entonces se fue para allá, se regresó, se sentó, seguimos platicando, seguimos conviviendo, muy entretenidos y todo. Pero pues yo la veía que ella de repente como que se quedaba así como que muy concentrada de momento viendo hacia esa esquina donde se había ido. Sí. Y se quedaba viendo así como que muy atenta y muy fija, como no sé, ¿no? Pero no decía nada, ¿no? Y pues a mí honestamente como que sí se me hizo como que un poco extraño y como que me empezó a causar así como que cierto tipo como de extrañeza, ¿no? Y bueno, ya después de rato ella, así de momento platicando y todo, se levanta ella muy rápido, con mucha prisa hacia la esquina que yo les digo que ella veía algo, con las manos por delante, como tratando de detener ella, como si estuviera tratando de detener algo, ¿no? Y se para y le dice, no, dice Flavio, no, por favor, no. Dice, no le vayas a hacer daño, no le vayas a hacer nada, por favor, dice, no.
Y pues yo de momento me quedé, dije, Dios santo, ¿no? O sea, ¿a qué le está hablando? ¿O qué está haciendo? ¿O qué dice? O no Sí, sé, claro. no entendía yo porque pues yo no veía absolutamente nada en el lugar, ¿no? Pero sí se me hizo muy extraña cómo se empezó ella a comportar. Entonces ella al pararse ahí y llegar ahí, se quedó viendo otra vez fija, como si estuviera alguien ahí en esa esquina con las manos por delante tratando de detenerlo. Y le empezó a explicar, dice, no, por favor, no le hagas daño, no le hagas nada. Y entonces para esto, la luz que estaba en el cuarto se empezó a prender y se prendió a apagar, pero se apagaba y al momento de prender como que subía con mucha intensidad. Entonces ella empezó a hablar y le dijo, mira, por favor, no te enojes. Y cuando ella le decía eso, la luz prendía, la luz se apagaba y prendía con más intensidad, pero como que alargándose. Y yo como que me empezó a dar miedo, porque a pesar de que yo no veía nada, yo veía que ella como que estaba interactuando, comunicándose con algo que ve ahí que le estaba contestando mediante la luz, ¿verdad? Ujú. Entonces, ella le empezó a decir, mira, por favor, no te enojes, yo ya te había hablado de él, yo lo amo, él me ama. Y ella al decir eso, de repente la luz así como que, no sé, prendió con un fugor así como que bastante fuerte que tal parecía la verdad que la luz iba como que a explotar, no sé, y yo agarré y la verdad como que me espanté y me fui, me senté hacia la cama, honestamente, y como que me recosté, como que dije, Dios santo, ¿qué está pasando aquí? No lo podía creer, ¿no? Entonces ya de momento llega ella y se voltea y va y se recuesta a un lado de mí, me abraza y me dice, no tengas miedo, dice, no va a pasar nada. Yo no voy a dejar que te lastime, no voy a dejar que te pase absolutamente nada, no te va a hacer nada. Y al momento que ella dijo eso, como que la luz se apagó de repente así y volvió a prender así como con mucha intensidad, así como que bastante fuerte, bajó de intensidad, volvió a subir la intensidad otra vez y de repente, ¡fum!, se nos fue la luz del cuarto. Y pues yo la verdad me quedé pues sumamente asustado, dije, Dios santo, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y entonces pues nos quedamos ahí pues en la cama acostados y yo pues la verdad sin decir palabras, sin decir absolutamente nada. Pero pues yo recuerdo que en sí yo veía desde la cama acostado por la ventana que había del cuarto tratando de ver hacia afuera, pero había como que una oscuridad bastante fuerte, bastante así como penetrante, que no podía ver ni las cosas que estaban dentro del cuarto. Y pues a mí se me hizo bastante extraño, la verdad, dije, Dios santo, o sea, esta oscuridad como que no es normal. Y inclusive agarré yo mis manos, puse mis manos frente a mi cara para tratar de verlas y no podía yo distinguir mis manos, o sea, algo increíble, ¿no? O sea, era una oscuridad sumamente densa, la verdad. Y para serles sincero, o sea, yo más allá de lo que pasó con la luz, la señora, cómo se puso, lo que sucedió y todo, o sea, no pasó absolutamente nada más allá de todo eso, pero la sensación, no sé, que en ese momento había y la pesadez que se sentía y la oscuridad tan densa, tan fuerte, como que la verdad que sí me dio pues bastante miedo, honestamente. Fue una ocasión que he sentido el miedo, pero digo, al momento de que tú ves que está interactuando con algo que quiere hacerle daño a uno, que uno no lo puede ver, que no sabes qué puede hacerte, que no sabe qué es. Y bueno, la verdad fue un miedo enorme el que me dio. Al final llegó la luz, tardó tiempo en llegar, se me hizo una eternidad, no sé decirles cuánto fue, llegó la luz, me levanté inmediatamente, le dije, mira, ¿sabes qué? Nos vamos, por favor, hay que irnos. Me arreglé inmediatamente, esperé a que ella se arreglara para poder irnos, pero yo me quedé ahora sí que con la puerta del cuarto, ahora sí que pues entreabierta, la verdad, porque con el susto y el miedo que tenía yo dije, se vuelve a ir la luz, pasó algo, yo salgo inmediatamente corriendo de aquí, la verdad. Y bueno, la verdad, para serle honesto, ya después de que pasó este incidente, tardé mucho tiempo para volver a verla. La verdad, fue bastante tiempo que tardé para volver a verla. Y eso la vi porque, pues, me insistió mucho en volver a verme. Y, pues, la verdad, volví a verla una vez más. Y inclusive yo le pregunté si ella seguía asistiendo a este lugar y todo eso, a esta iglesia donde ella iba. Sí.
Y me dijo que no, que porque pues a fin de cuentas se había dado cuenta de que pues ese lugar no era un buen lugar, no había nada bueno en eso y pues había dejado de ir, la verdad. Y bueno, la verdad fue la última vez que la vi, ya la verdad no me quedaron ganas de volver a verla, pero pues sí fue un susto bastante fuerte, la verdad fue una de las veces que he sentido lo que es el miedo de verdad, bastante feo, bastante mal. Y pues bueno, gracias y muchas gracias por escucharme. Es una historia que tenía guardada desde hace pues muchísimos años, muchísimo tiempo. Se las quería contar. Les quiero contar este pequeño relato que me contaron hace tiempo una amiga que dice que empezó a tener ataques en su habitación. En toda su casa no había manifestaciones más que solamente su habitación. Dice ella que empezaron con, primeramente, eran voces que hablaban, murmuraban, después fueron jalones, después fueron golpes, ataques, tanto como estando despierta y también estando dormida. Ve a un hombre de ojos profundos y negros, pero este hombre curiosamente no era como quien está todo vestido de negro. Dice que vestía de una ropa grisácea y dice que también veía que se transformaba en un animal o era simplemente una sombra que la agredía. Y ella ya no podía con esto. Cuenta que todo empezó, o ella cree, porque un grupo de amigas de la secu quisieron jugar tabla ouija y en su cuarto no pudieron, lo dejaron así, y desde ahí empezó a tener esa sensación de ser observada, de escuchar voces. Empezó a cada vez a tener más miedo, las agresiones más fuertes en toda su casa. Como les repito, ella no había ninguna otra manifestación más que en ese cuarto. De hecho dice que ese cuarto, aunque prendía la calefacción, siempre seguía frío, siempre se sentía esa presencia. Como les comentaba, la atacaba en sueños, también la atacaba cuando estaba despierta. Esta chica le empezó a decir a su mamá primero no le creyó, después le empezó a enseñar los moretones y le dijo, es que sí es verdad, mamá. Y luego para esto empezaron ellos a escuchar que se oía en su cuarto como que jalaban muebles, como que caminaban cuando no había nadie. Entonces su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, ven, ahí hay un grupo de jóvenes, ellos te pueden empezar a ayudar. Empezaron a platicar con ella, le empezaron a ayudar, empezaron a hacerle oración en su casa. Para esto empeoró la situación porque las agresiones eran más fuertes. Una vez le abrieron la cabeza. Tuvo una herida que le tuvieron que dar 3 puntadas en la cabeza porque le aventaron una lámpara. Para esto ya pues al ver que esto se estaba haciendo más fuerte, el grupo de la iglesia, un grupo de oración, fueron a estarle haciendo oración 24/7 a su casa, o sea, las 24 horas del día durante toda una semana. También los empezaron a agredir, los empezaron a jalar el pelo. Empezó cada vez más fuerte hasta que paró. Dice que ahora sí, como dicen, al 7º día se detuvo. Esto se detuvo y ella ya pudo vivir en paz. Bueno, ese es mi pequeño relato, Ginny y Nacho. Saludos desde Heroica, Matamoros, Tamaulipas. De todo corazón les mando un abrazo, el Vikingo Esquivel. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Bueno, Oscar Quiroz. Oscar, ¿desde dónde nos marcas? De la Ciudad de México, de Tlalnepantla. Ah, ok, en el Estado de México, ¿verdad? Bienvenido, Oscar. Qué gusto recibirte porque además quieres contar un relato. Exactamente, mi hija aquí está muy emocionada porque tenía mucho tiempo que queríamos comunicarnos y no podíamos y estamos ya listos para platicar un relato. Ay, nos parece excelente y te escuchamos. Sí, bueno, pues mi relato es el siguiente. Cuando yo era niño, mi mamá me platicó muchas cosas que sucedieron cuando era ella adolescente, cuando tenía 15 años. Sí. Ella me comentó que en la casa donde vivía y con mis tías, es un pasaje así profundo y del lado izquierdo van los departamentos, casas o cuartos, ¿no? Entonces,
en uno de esos cuartos una tía acostumbraba a rentarlo y se lo rentó a un soldado. Entonces ese soldado todas las tardes abría con su llave el portón general y pasaba enfrente de la casa de mi tía, y como había un jardín, un pasto ahí, se oía que escupía y seguía caminando y arrastrando sus botas para el cuarto que él rentaba. Sí. Y así abría su candado, porque era un candado ahí, y todos los días, y pues ya se hizo costumbre esa rutina, que abría la reja, escupía, arrastraba los pies y abría su candado, se metía a dormir. Una de esas tardes el soldado no regresó. Entonces mi familia se les hizo raro y esperaron un día, 2 días. Eso fue un viernes, y al día lunes llegó una comitiva de uniformados del ejército para recoger las cosas del soldado, y explicaron que había perecido en batalla en un operativo, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces, como la familia es muy religiosa, allá rápidamente digo, a ver si no se da, en Tehuacán, Puebla, la familia es muy religiosa, entonces obviamente le organizaron su novenario, ¿verdad? Sí. Su novenario en el cuarto que él rentaba, porque los soldados se llevaron todo y pues nos dijeron que recogían sus cosas para dárselos a la familia. Entonces empezaron los novenarios y rezaban ahí en la noche, daban pan, café, y como al tercer día, cuenta mi mamá, ¿verdad? Ella en pleno uso de sus facultades mentales, joven, y yo niño, y me dice, no, ¿y qué crees que pasó? Dice, bueno, pusimos una cruz, como se acostumbra ya en esa ciudad, una cruz al final de la pared, sillas, mesas, hincados y rezando el Padre Nuestro. ¿Cómo se llama? Es el novenario, ¿El rosario? El rosario. Entonces estaban ahí con los Aves Marías y los Padres Nuestros, y entonces dice que todos estaban viendo hacia el lado del crucifijo. Entonces, dice mi mamá, clarito se oyó, y todos oyeron, dice mi mamá, no nada más oí yo. Dice, se abre el portón, se cierra, se azota, se oye las botas, se oye el escupitajo en el pasto, se vienen más acercando las botas hacia donde estaba toda la familia, y nadie volteó. De hecho, mis tías agarraron a mi mamá, como era la más jovencita, 14, 15 años, la agarraron para que no volteara. Y lo que hicieron todos fue elevar la voz, subir el volumen, el tono, y rezar más fuerte el Padre Nuestro. Sí. Entonces, básicamente ese es el relato. Pues se pone la piel chinita, porque pues recuerdo que me lo contó mi madre, y bueno, al final de cuentas, en una reunión familiar, ya grandes, adultos, yo quise abundar de eso con las tías que habían estado ahí. Sí. Entonces, ninguna de las tías mayores quiso abundar del tema. Dijeron, de eso no se habla, no hablemos más de este tema, y esto se cerró y se acabó. En paz descanse el señor soldado, pero sí, yo lo cuento como pues un relato pues un poco inexplicable, ¿no? Que a todos se nos eriza la piel. ¿Lo dejaron como un tema tabú en tu familia? Dijeron, de eso ya no se vuelve a hablar. Exactamente, porque fue muy, muy fuerte para todos, porque fue algo inexplicable y algo que pues quizás otra gente no lo entendería, y ellos solamente subieron el tono de voz, rezaron más fuerte, se abrazaron todos así de las manos, y ya, nadie quiso voltear, o sea, fue como prohibido voltear, porque pues sí se sentía que existía algo ahí cercano. Entonces yo en la reunión familiar quise que mis tías me digan, oye tía, ¿fue cierto eso? Lo que me contó mi mamá, y no hubo respuesta, no quisieron comentar nunca nada. Okay, entonces pienso que sí fue algo verídico. Claro. Solamente que ellas sabían más información y por eso ya no quisieron tocar el tema, ¿no? Lo dejaron como cerrado.
Exactamente, sí. Vaya, Y pues. bueno, también tengo otros relatitos por ahí que pues cuando haya algún tiempo y ustedes gusten, pues también puedo comentar. Oscar, pues ya estamos aquí. Tanto te tardaste en comentarlo y tanto tiempo en hacer este enlace que tal que nos brinda la oportunidad de escuchar otro relato. Muy bien, sí, bueno, el relato anterior lo llamamos El Soldado, ¿no? Aquí en la familia nueva de jóvenes y todo, El Soldado. Bueno, el siguiente es, está también de aquel lugar, es en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Bueno, tenía, porque ya falleció mi tía mayor y un tío que pues me querían mucho. Yo siempre fui muy enfermizo de pequeño y pasaba yo algunas temporadas largas en Tehuacán, Puebla con ellos. Me querían mucho y yo veía a mi tío cómo daba cuerda a su reloj de pared que tenía un Ave María y hasta la fecha conservo yo ese reloj. Por cierto, puede hasta sonar ahorita. Mi tía, cuando mi tío falleció, me regaló su pistola que usaba siempre para el campo, para matar víboras y animales que se presentaran por ahí. Entonces, en esas temporadas grandes que yo pasaba con ellos, y llegaba mi tío a comer, que también usaba sus botas, mi tía me decía, pon la mesa, córrele las servilletas, ¿cómo se llaman? Para comer la cuchara, tenían los cubiertos. Bueno, entonces, mi tío muy amablemente, porque me veía que yo era muy servicial, me regaló una moneda conmemorativa de 1968. Yo tenía 8 años, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo, pasaron los años y mi tío fallece. Mi tía no tuvo hijos con él. Entonces, al comunicarme el fallecimiento, yo me dirijo inmediatamente para esta ciudad para acompañar a mi tía, porque ella no tuvo hijos y estaba sola, ¿no? Sí. Entonces yo llegué y me puse al servicio de mi tía lo que hiciera falta, ¿verdad? Para apoyarla. Entonces ella me dice, no, hijo, pues nada más ayúdame a llevar el ataúd al panteón, porque se acostumbra que sale uno de la casa y camina hasta el cementerio, ¿verdad? Cargando el ataúd. Entonces, bueno, yo fui de las únicas personas que cargué el ataúd sin que me cambiara otra persona, ¿verdad? Me cambié de hombro, pero no de persona, y algunos sí cambiaban persona. Y bueno, le dimos cristiana sepultura a mi tío y yo me puse a las órdenes de mi tía, lo que se le hiciera falta, lo que necesitara, y mi tía muy agradecida conmigo de que pues había estado con ella, yo apoyándola y todo, ¿verdad? Bueno, yo regreso a la Ciudad de México, y pues ya se había acabado el velorio y siguieron los rezos, pero yo tenía que trabajar y etcétera, ¿verdad? Entonces llego a mi casa aquí en México y me recuesto y pensando, ¿verdad? Pensando en que fui útil en apoyar a mi tía en el cementerio, en el velorio ahí. Sí. Y entonces yo comenzando, no dormido, comenzaba yo a quererme dormir, querer acomodarme en la cama. Y yo tenía 2 perros muy grandes y muy bravos en la parte trasera de mi casa, donde está mi ventana. Cuando oigo que me tocan muy fuerte la ventana, ¡pah, pah, pah! Entonces yo dije, pues, ¿quién se metió? ¿O es alguno de mis hermanos que quiere entrar? ¿O quién toca, verdad? Sí, sí. Pero entonces en ese momento recordé que yo tenía 2 perros gigantes muy bravos, porque siempre estuvieron encerrados muy, muy bravos. Y dije, tienen que ladrar, o a menos que conozcan a la persona o algo, ¿verdad? No ladren. Y ya me quise yo incorporar para ver por la ventana quién era. Y no, me faltó valor, es la verdad, me faltó valor porque sentí que no era una persona. O sea, dije, no, o sea, si hubiera sido una persona hubiera insistido tocando, ¿verdad? Sí. Hubiera seguido tocando. Entonces, un familiar o alguien, ¿no? Entonces, pensé en mis perros y los empecé a llamar desde adentro. Fulano, les gritaba yo.
y se acercaron a la ventana y los oí que se movían. Entonces ya me asomé y vi que no había nadie y nunca hubo nadie ahí. Yo desperté ahí a mi familia y todo, y prendimos luces y todo, y no había nadie, ¿no? Entonces el tema es que considero que, pues no sé, de alguna manera, pues mi tío se despidió de mí o me dio las gracias por haber apoyado a su esposa, mi tía. Pues Pero es inexplicable que me hayan tocado en la ventana a altas horas de la noche teniendo unos perros como los que yo tenía, ¿no? Era imposible. Claro, Entonces, pero te quedas con ese básicamente, pensamiento que fue una despedida de agradecimiento. sí, esa es la idea que yo tengo, ¿no? Ok. Entonces, eso es algo que pues, yo no hasta la fecha pues no he podido explicar, no sé qué haya sido, ¿no? ¿Qué Pero habrá creo pasado? que eso fue. Pero como Pues te digo, básicamente el quedarte con ese pensamiento es un buen recuerdo. Y nosotros, Oscar, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y por supuesto que te invitamos a continuar con nosotros. Muy bien, si yo recuerdo alguna otra cosa por ahí me seguiré comunicando con ustedes. Muchísimas gracias y excelente noche. Un saludo para tu hija. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta Buenas luego, noches. amigo. Buenas noches. Estoy hablando de Los Ángeles, California. Ajá. Saludos. Quería contarles algo que nos sucedió. Yo en el 2013 compré una casa Bien. en Los Ángeles y esa casa tenía sótano. Cuando entré la primera vez para verla, yo noté que tenía santos, tenía cruces y tenía en la pared escrito como Jesus te va a proteger, Jesus te ama, así. Entonces compré la casa y cuando entrabas en la noche al sótano se sentía escalofrío, ¿no? Como una presencia de algo, algo muy raro, ¿no? Pero eso es una cosa de siempre, casi siempre. Entonces yo vivía con mi hermana, su esposo y sus 3 hijas en una casa de 4 recámaras. Y las primeras 3 recámaras ellas vivían allí y yo vivía en la última, ¿no? Ellos tenían una perrita de esas pelochino peludas, no sé cómo se llaman, pero tenían una perrita de esas. Y nosotros nos movimos allí y al tiempo, no recuerdo cuánto, los meses, las luces apagadas, todos dormidos, ¿no? 1, 2 de la mañana y la perrita que tenían, gruñía mirando al closet, ¿no? Como si estuviera enojada y luego ladraba. Y eso pasó varias veces y las niñas se asustaron y nadie durmió en ese cuarto ya. Se quedó vacío, nomás era pues para poner sus juguetes. Entonces cuando se fueron para el otro cuarto se acabó todo eso. En esa casa al tiempo yo trabajaba de noche y me dormí como a las 5:30 de la tarde cuando siento que un golpe en la quijada y me levanté y ya dije, ay caray, dije, pues nunca he tenido un sueño así, ¿da? Y después sentí el dolor, dije, oh no, algo me pegó. Le conté a mi familia, así, no, pues que reza y ve a confesarte y prende una vela y esto, ¿da? A las 2 semanas me volvió a pasar lo mismo, pero fue doble golpe, esta vez en la quijada y en el pecho, y me levanté y yo sentía el golpe, sentía el dolor, pues, ¿no? Y sí, tengo varias experiencias, varios relatos, ojalá que les guste y hasta luego. Claro, amigo, Buenos gracias. días, Gina y Nacho, estoy hablando de Los Ángeles, California. Es el mismo. Les había comentado de una casa que espantaban, No, mando continúa. doble, que la sí. compré en el 2013. Por cierto, esa casa cuando yo la vendí en el 2017 de octubre, antes de venderse, como un mes antes de venderse, yo estaba en el baño y no había nadie en la casa. No estaba mi hermana, mi cuñado, nadie. Y eran las 11 de la mañana. Yo estaba en el baño y esa casa tenía sótano y se oía pum, pum, que le pegaban al piso, ¿no? Por abajo. Y dije yo, oh, man, otra vez. Y otra vez, tum, tum. Y no nomás se oía, pero se sentía. Y ya fue cuando ya dijimos, no, aquí hay algo pesado, man. Eso no es nada bueno. Y algo físico, a lo que yo creo es algo serio. Ya me habían golpeado dormido, ya me da. También se oía en la noche que las chapas de la puerta le decían
como que la querían abrir. Pero lo único raro que mis perros, yo tenía 2 pitbulls, que ellos nunca, como que a ellos no los atacaba, como que ellos no los miraban. Pero la perrita que tenía mi hermana, que les había comentado, adentro de la casa, ella sí. So, un vecino mío me decía, es que eso se queda dentro de la casa, no afuera. Quién sabe qué sería, pero fue una experiencia, pues, de las peores que ha tenido. Aparte de que me han apagado la luz. Ojalá que les gustó, hasta luego. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Me llamo Clara, Clara, bienvenida, Clara. ¿Y dónde nos escuchas? de Jalapa, Veracruz. Eso es, muy bien, eres bienvenida, amiga. ¿Nos quieres relatar alguna historia? Sí, es que me estaba acordando, bueno, ahorita que estaba escuchando el programa del señor que estuvo platicando de lo de los amigos espirituales o algo así, Ajá. Me acordé de algo, bueno, de un suceso así, más o menos parecido, cuando yo tenía yo creo que tendría yo como unos 9 o 10 años, y luego pasaba yo las vacaciones ahí en casa donde vivía mi abuelita, pero ya había fallecido mi abuelita. Entonces mi tía ahí pues seguía viviendo. Entonces ahí íbamos a veces también iba mi hermana, también se quedaba mi hermana y yo ahí con mi tía en las vacaciones. Entonces había una niña que vivía, bueno, de la vecina de al lado. La niña tendría como yo no recuerdo, como unos 7 años, yo creo, 6, 7 años. Sí. La niña iba ahí a jugar con nosotros, ¿no? Que bueno, nosotros ya estábamos más grandes, pero más que nada la niña como que, bueno, ya cuando nos íbamos, como que nada más iba a estar ahí cuando estaba mi tía, que no tenía trabajo. Ya iba la niña a platicar con ella, o yo qué sé, porque después de que murió mi abuelita, pues mi tía, pues como siguió viviendo ahí en esa casa, para no sentirse sola, pues la vecina de al lado le prestaba a la niña, ¿no? Porque mi tía sí sintió mucho cuando se murió mi abuelita, ¿no? Entonces esa niña, por eso, bueno, yo me acuerdo, se llamaba Claudia. Nosotros, mi hermana y yo, así pues ya íbamos ahí a la casa y todo, pero resulta que hubo un tiempo en el que, no fue mucho tiempo, pero sí, yo me acuerdo, y mi hermana también, que esa niña de repente, no sé, un día salió diciendo de que, por ejemplo, que venía ella como si viniera agarrando a alguien así de la mano, y entonces ya ella decía, no, es que son mis amigos, y se llaman Conis y Colis, así decía ella, ¿no? Uh-huh. Entonces luego ya uno se iba a sentar, o sea, si íbamos luego a su casa, nos queríamos sentar en una silla o en un mueble, y dice, cuidado, porque vas a aplastar a Colis, que ahí está sentado. Y así como que, y nosotros pues le seguíamos la corriente, ¿no? De que pues sí, o sea, no le decíamos nada, ¿no? Pero sí era muy extraño, de que decía que o luego se escuchaba cuando la estaban bañando, su mamá, se escuchaba que decía también, mamá, vas a mojar a Colis, le decía, ¿no? Pero también la mamá como que pues X, como que ella no sé si no lo veía así extraño, o sea, ajá, no sé, o sea. Le seguía el juego. ¿Manda? Le seguía el juego. Sí, o sea, ajá, sí, o sea, no lo veía como algo serio, ¿no? Entonces, y pues nosotros también, como nada más íbamos así a ratos o de vacaciones, y ya luego ya nos íbamos a nuestra casa, pues ya, ¿no? Pero sí le platicábamos a mi mamá, y pues mi tía le seguía la corriente también, porque pues mi tía lo que quería era de que, pues ella quería, digamos, pues sentirse acompañada también, porque no se adaptaba mucho, porque vivió muchos años con mi abuelita. Entonces, pues ya ella ahí, se sentía en compañía cuando iba la niña, y ahí le prendía la tele o le hacía palomitas o así, ¿no? Como que era la dinámica, ¿no? De que para que mi tía no se sintiera así sola, porque sí entró como que mucha como depresión después de que murió mi abuelita, ¿no? Entonces, ya la niña, nosotros pues ya sabíamos, ¿no? De que, pues nosotros no sé, también como, si no se nos hacía raro
pero pues también igual le seguíamos la corriente, o y ahí venía la niña según agarrando, así como agarrando a alguien de la mano, y no, que aquí viene policía y así, ¿no? Pero pues nunca nos dio a nosotros por preguntarle de que cómo eran o qué, pero pues ella sí los veía, ¿no? Entonces, hasta que ya se acercaba el tiempo de Todos Santos, bueno, de Día de Muertos, de hacer los altares. Y resulta que ahí en su casa de la niña no, como que no era mucho así de religión, así mucho, pero esta vez, o sea, lo raro fue que ellos no acostumbraban a poner altares ni nada, y esta ocasión sí se les ocurrió hacer un altar ahí en su casa y ofrendar y todo, ¿no? Entonces, ya después, pues vimos que ya, no sé si, no recuerdo si de ahí nos fuimos a nuestra casa, no sé, que de ahí ya regresamos y fue cuando ya vimos que ya la niña, pues diferente, ¿no? De que, oye, ¿qué pasó con Colis y con Is? Ah, no, dice, dice, se fueron con el altar de muertos, ¿no? Porque, pues hacen un caminito como de Cempasúchil al altar y todo eso, y que según que ellos se fueron ahí. Dice, ya de ahí no volvió nunca a mencionarlos, ni acordarse, ni decirnos nada, ¿no? O sea, que según ella decía que cuando hicieron el altar, que en su casa, pues que ahí, desde ahí ya se habían ellos ido. Y yo, no, pues eso sí como que ya nos dio más miedo, porque, pues sí, o sea, quién sabe qué serían esos seres que se le aparecían. Y pues es que la niña, pues no tenía hermanito, o sea, sí tenía un hermano, pero ya era adolescente, ya ni le hacía caso, ¿no? Ya el hermano iba como en la secundaria, y ella era una niña como de 6, 7 años, entonces prácticamente luego pues estaba solita, ¿no? Y también por eso a la mamá se la prestaba a mi tía, cuando mi tía pues tenía ahí chance, que salía a veces a trabajar mi tía y ya estaba ahí en la casa, pues ahí ya se acompañaban, ¿no? Pero sí, o sea, yo no creo que hayan sido, ¿cómo le llaman eso? Pues sí, amigos ¿imaginarios? Imaginarios. Yo creo que para ser un amigo imaginario tendría que ser como pues diferente, ¿no? Yo no creo, yo pienso que un amigo imaginario pues tal vez es algo como menos, bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, que no como esto de que se vayan ahí, que se fueron en el altar y todo eso, ¿no? O sea, como que yo siento que fue algo diferente, pero quién sabe, ¿verdad? Pero suena parecido, quién sabe, pudo haber sido eso, ¿no? Porque ella no les tenía miedo, o sea, pero sí los nombraba y todo, y se fueron ahí en el altar de muertos. Mira, o sea, no solo la historia estaba así muy como que tétrica, ¿no? Pero cabía la posibilidad de que fuera parte de la imaginación de la niña. Sin embargo, ya el final de toda la historia, pues como que reafirmó el hecho de que efectivamente no se trataba de algo imaginario, ¿no? Sí. Exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Clarita. No sé si quieras agregar algo más. No, muchas gracias. Ya, si me acuerdo más otro día de algún otro relato, es que luego a veces mientras van platicando y todo, a veces hay cosas que como que uno se va acordando, ¿no? Claro. Porque a veces uno no lo tiene como que muy presente, pero ahorita la historia que contó el señor me hizo recordar eso de la niña, ¿no? Pero pues muchas gracias y muchos saludos. Al contrario, mi querida amiga, saludos. Que tengas bonita noche. A todos los amigos de hasta luego. Sí, pues es parte, ¿no? Es la idea, ¿no? Que van escuchando relatos y a través de ellos se inspiran para platicarnos algo, recordar alguna anécdota. Pues de eso se trata, de hecho, ¿eh? Es parte del programa. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Oiga, soy yo, Tony. El Tony. Tony, desde Chihuahua. Sí, de Juárez, oiga. ¿Cómo están? Muy bien, aquí, con gusto de saludarte. Sí, oye, ahorita que me estaba acordando eso de los viajeros del tiempo que decía ese compa. Sí. Me quedé pensativo. Y para ese futuro ganará la selección mexicana. Uy, amigo. Contra Argentina. Pues quién sabe. Él nos dio un panorama positivo. Pensemos que así será. Sí. Bueno, otra preguntota. Sí, a ver. Porque pues
Bueno, no voy a hablar de algunas cosas, ¿verdad? Pero me estaba acordando que una vez me dijo un profesor cuando estaba en primaria, pues para futuro, muchachos, se van a quitar las enfermedades cuando ustedes crezcan. Yo tenía, ¿qué edad? Como 12 años, en 2005, 2004. Sí. Y así nos dijo un profesor, el último profesor de la primaria, me dijo, nah, en el futuro, muchachos, se va a quitar el cáncer y la diabetes, van a ver. Y pues no se ha quitado nada. Pero no te dijo qué futuro. No, ni qué año. ¿Verdad? En el año 2200, amigo, tal vez. Sí, pues sí. Oye, pues qué gusto que esta llamada, la llamada anterior, haya provocado que te comunicaras y que de esta manera te saludáramos. Sí. Oiga, otra cosa, ahorita que platican los duendes. Sí. Una vez cuando yo trabajaba en el otro trabajo, ya que les había mencionado en otras llamadas que yo trabajaba antes en un hotel. Sí. Y pues ya ve que me levantaba a las 5 de la mañana y todo ese jale. Sí, un día me levanté. Yo dije, voy al baño de afuera. Porque acá en el valle, pues, tenemos baños en los patios de afuera. Sí. Dije, yo voy al baño, son las 5 de la mañana. Ahorita me listo para irme al jale. Me acuerdo que estaba yo en el baño, saliendo al baño. Y ya iba a regresarme, pues ya a alistarme. Pues vi haga de cuenta, como una silueta así, pequeñita, corriendo. Sí. Y yo dije, bueno, pues ¿qué carajos es? ¿Será un duende o qué onda? Ok. Pero sí, y ya desapareció como si nada. ¿Pero no le alcanzaste a ver la figura definida? No, nomás así caminó la pequeña zombita y se peló, haga de cuenta, pero... Bueno, pues siempre cabe la posibilidad que haya sido un duende. Sí, o un animalito, ¿verdad? Sí, pero a ver, cuenta así, ni animalito, dije, no, pues sí, hacer algo así, pero dije, mejor lo ignoro, algo como que no existe. Pues sí, ¿para qué te sugestionas? Sí. ¿Verdad? Sí, una vez me dijo una hermana mía, era como de día. Sí. No me acuerdo dónde venían ellas. Pero ellas venían entrando al pueblo Loma Blanca. Ajá. Antes de llegar a donde yo vivo. Sí. Pues vieron así un enanito. Ajá. ¿Y luego? Y dijeron, bueno, vamos a tomarnos a ver qué es, amiga. Le dijo a mi hermana, a su amiga. Sí. Sí. Y en el momento que se iban a parar, pues no, dijeron, ¿sabes qué? Mejor vámonos, no vimos nada. Se asustaron con eso. Pues sí. Cuando uno se asusta, mejor alejarse del lugar, ¿verdad, Tony? Pues algo desconocido. Sí. No sabes si es un demonio o qué. Y muchas veces, quién sabe qué suceda, con eso de los duendes. Claro, y hoy vamos a platicar un poquito de ello porque es una de las explicaciones acerca de este sonido de las canicas en el techo. ¿A ti te ha pasado? Pues no, pero pues la verdad nunca. Bueno, pues entonces ahorita lo platicamos y te mandamos un abrazo. Sí. Que estés muy Oiga, bien. una pregunta, pero los duendes sí pueden aparecer donde haya muchas monedas. Sí, claro. ¿Y eso les atrae o qué pasa? Sí, mira, los duendes, cuando es este tipo, porque hay muchos tipos de seres elementales, pero los que son traviesos son duendes y de esta manera quieren hacer algún tipo de travesurilla, pueden aparecerse en cualquier lugar para jugarte alguna Son broma. viajeros dimensionales. Exacto. Por eso no se les ve perfectamente. Por eso no se pueden capturar. Órale. Pero pues sí se meten cuando haya monedas y dinero, ¿eh? Sí. Pues en todos lados, mi amigo. Sí. Pero bueno, pero sí se pueden alejar si uno... ¿Cómo le digo? Como lo que le conté del ave que no me dejaba dormir. Ok, sí, claro que sí. Oye, Tony, ¿qué te parece que ahorita seguimos platicando de estos misteriosos ruidos de canica y las diferentes explicaciones? Te agradecemos muchísimo que te hayas reportado. El fantasma errante.